Bueno, bienvenidos al episodio número 18 de este podcast, este mancito.ux. Como la frase icónica de este podcast, desde la mitad del mundo, hablamos de UX al mundo entero. Entonces, el día de hoy, pues estamos ya en nuestro cuarto episodio de la segunda temporada, si no me equivoco, donde el foco de nosotros es enfocado, valga la redundancia, en tema del negocio. Entonces, eso como el segundo factor que está dentro de esta disciplina, el usuario, el negocio y la tecnología. Entonces, el día de hoy vamos un poco a hacer el complemento del episodio anterior, que comentamos acerca de la diferencia del arquetipo y la segmentación, súper interesante. Y hoy vamos un poquito a profundizar en un tema bastante importante que para muchos posiblemente sea una confusión, para otros sea tal vez algo nuevo. Y pues la idea es seguir intentando entender este mundo que cada vez cambia y seguramente pues el día de mañana y si es que estás escuchando este episodio, posiblemente el siguiente año cambie 100%, pero pues estamos aquí intentando hacer un contenido de valor. Entonces el día de hoy vamos a hablar de un tema que se refiere al UX content, un poquito cómo se aplica esto específicamente en temas de social media, que es uno de los aspectos en los que existe mayor necesidad en el tema de poder entender el tema del contenido centrado en el usuario, específicamente, que es lo que vamos a hablar. Y el de hoy tengo un invitado que pues lo conocí por casualidad en una certificación y pues voy a darles un poco de contexto de quién es él. Él se llama Josué Villafranca, él es de México. Actualmente él es UX Content Management en una agencia de marketing digital que se llama Invasor MX. Así que con nosotros está Josué desde México para el mundo y te escucha toda la audiencia de este podcast. Así que bienvenido. Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Un gusto estar por acá en tu podcast. La verdad es que muy contento. Es mi primera aparición en un programa internacional, entonces, pues aquí con toda la actitud y muchas gracias por la invitación. No, pues como te decía, pues que esté chévere que podamos más personas de estar metidos en este tema de la creación de contenido, pues es muy, muy chévere. Bueno, antes de empezar ya un poco a hablar del tema, quisiera que nos cuentes un poquito cuál es tu background, qué es lo que hiciste, qué es lo que has hecho, cuáles son tus estudios, cuál fue tu camino y cómo te encontraste con el UX, que sé que todos tenemos una historia antes y después, y pues lo que haces actualmente. Ok, pues a tomar un poquito de aire porque es un poco larga, me costó un poco de trabajo llegar al camino y al mundo del UX. Yo a los 18 años decido estudiar ingeniería en computación. Desde adolescente estaba como muy metido a la parte de la programación, de crear esta parte de videojuegos, por ahí influido o influenciado un poco por un primo que estaba estudiando esta carrera y la verdad es que por ahí una deficiencia que tuve fue no haber como estudiado bien como el plan de estudios, como todo lo que conllevaba. Entonces me aventé como el borras, como dirían acá en México, y estuve 4 años en ingeniería en computación, 8 semestres. Desafortunadamente, acá esta carrera, o bueno, afortunadamente para muchos, las materias son seriadas. Si no pasas álgebra 1, no pasas álgebra lineal, entonces se vuelve un poco complicado. Las matemáticas a ese nivel ingenieril son muy extremas, ¿no? Luchando con ecuaciones de Fourier y series por ahí de geometría analítica, sufrí bastante. Y pues mucho este miedo, ¿no? De defraudar un poco a la familia y de como cargar como esta expectativa de haber tenido una vida escolar como pues muy buena desde niño, ¿no? Entonces, pues bueno, para no hacerla más larga, un día una amiga me pregunta, oye, me gustaría hacer el examen para la UNAM, que es donde estaba estudiando, ayúdame a investigar por ahí algunos requisitos para hacer el examen. Se los investigué, lleva para psicología, yo vi por ahí los requisitos, ya me encontraba trabajando, mi primer trabajo fue en una aseguradora francesa, por ahí en el pago de facturas, y ya estaba involucrado en temas de administración.
Entonces se me hizo fácil meter mis papeles también. Son 2 oportunidades acá en México para quedarte en la universidad, un examen por ahí de febrero o marzo y otro en junio. Dije, vamos a ver, me aviento la primera vuelta, si no me quedo, pues ya estudio y le echo ganas y vemos si me quedo en el otro, ¿no? Entonces ya, bueno, hice el examen y me quedé. La verdad es que no esperaba quedarme a la primera oportunidad. Y por ahí me toca hablar con mis papás a mitad de ese año, diciéndoles que me cambiaba de carrera, ¿no? Entonces fue un golpe bastante fuerte dentro de mi familia. Por ahí me dejaron de hablar algunos meses. Nos hablábamos para lo mínimo indispensable. Y fue que comencé en la parte de ya la administración, igual en la UNAM. Dentro de la carrera había una materia por ahí de cuarto semestre, yo seguía en la aseguradora, que se llama Desarrollo del Potencial Creativo. En esta materia tenemos un profesor que trabajaba para una empresa que se llama Black Trust, que certifica como esta parte de confianza y como de riesgos de seguridad para los choferes de Uber, que en ese entonces eran pues hasta pruebas de orina y como un poco más robusto esa parte. Y el profesor nos ponía retos durante el semestre, entonces me tocó el poder ganar un par de retos y al final del semestre el profesor me invita como community manager a esta empresa y es ahí donde tengo mi primer acercamiento con el marketing digital. Te estoy hablando que para esos años tenía yo unos 23 años, 24 años aproximadamente, hoy tengo 29, entonces ya tengo como unos 5 años más o menos dedicándome a marketing digital y así fue como comencé dentro de la administración, que tiene 4 áreas: operaciones, finanzas, recursos humanos y mercadotecnia. Mi último año fueron materias de mercadotecnia, conducta del consumidor, gerencia de producto, que te dan una pintadita en la universidad, ¿no? Y creo que ya el reto fuerte está afuera cuando lo haces todos los días. Entonces ese es como parte de mi primer acercamiento. Chéverazo. Sí, de hecho lo que tú dices, pues a la final es la historia de muchos, el tema de en ese proceso de seguir avanzando en nuestra vida estudiantil, en nuestra vida laboral, cómo nos encontramos con este aspecto de a la final entender para quién estamos haciendo este trabajo, ¿no? O sea, el que sea, ¿no? O sea, en este caso, tema de diseño, tema de contenido, desde aún la parte de el diseño de un servicio, por ejemplo, entiendes ahora, ¿no? Antes era un poco más centralizado en lo que te diga tu jefe o el dueño de la empresa. Ahora está muy así de moda el decir quién es tu usuario, quién es digamos que customer, eh, digamos, ideal. Pero chévere, porque como digo, todos venimos de carreras distintas, de carreras diferentes. En mi caso, bueno, tampoco voy a dar tanta explicación porque tú eres el que quien estoy entrevistando, pero pues bueno, yo también vengo de el diseño, o sea, el diseño gráfico un poquito, el Sí. cambio no fue tan difícil, digamos, en tema que ya venía haciendo, pero sí ciertas cosas que con el tiempo vas entendiendo que son más de estrategia, ¿no? El tema que vas entendiendo con el tiempo. Pero bueno, ya con esta intro, pues ya la gente que te escucha, pues sabe un poco acerca de tu historia y muchos se pueden sentir identificados. Ahora, vamos a empezar un poquito a hablar. Sé que es un tema bastante enorme, 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 enorme. Yo estaba ayer revisando un poco de información. Decía, o sea, en un podcast, en un episodio, va a ser imposible, pero vamos un poco quitando los mitos. Ayer justo encontré un artículo en Medium que decía UX Content o UX Writer, que son dos cosas total. Pueden ser cosas que aparentemente son iguales, pero que tienen su diferenciación. Un poco en tu experiencia, ¿qué es para ti un UX Content? O sea, ¿cómo definirías si alguien te dice a qué te dedicas? Perfecto. Mira, creo que va más por un tema de empoderar al usuario y tomando esta perspectiva de que todo es centrado en el usuario, de cómo crear contenido que realmente sea de utilidad y sea importante y sea de uso para cada uno de los clientes que tenemos para donde trabajemos.
Hoy yo creo que lo que hago es, dependiendo del producto o servicio en el que esté trabajando, en el proyecto que esté trabajando, estudiar al usuario de tal forma que le pueda ofrecer contenido de valor que no solamente lo pondere a él para comprar un producto y servicio, sino que también le pueda ayudar a que me tome a mí como un referente o como un experto en el tema del que le esté hablando. Y te voy a poner un ejemplo. Si tal vez me contrata una empresa de almohadas, pues yo toda la construcción o toda la segmentación de contenido que voy a hacer para él va a ser alrededor de este tema, no del producto de la almohada per se. Va a ser Ujú, de cómo se va a alimentar, de qué dieta va a seguir, qué posiciones tomar para poder descansar, a qué hora hacer ejercicio para tener mejores horas de sueño. Entonces, toda esta creación y diversificación de contenido que sí va muy de la mano del UX Writing, te ayuda para que el usuario te ubique como un experto en el tema. Y el día que tú le presentes el producto que estás ofreciendo, él pueda tener mayor engagement o una mayor referencia de que te ubique como experto y, ok, él es experto en sueño, no de almohadas, voy a adquirir el producto porque me está regalando información de valor, ¿no? ujú, Que a la postre, con esta parte de recomendación, y creo que a veces con la digitalización se ha perdido un poco como esta fraternidad o este calor que te brinda un poco la parte presencial, pues ajá, también no dejar de personalizar el contenido para ellos y que te sientan mucho más cercano. ujú, Y la creación de contenido también va muy de la mano de las herramientas que tú tengas a la mano para poder crear el contenido, ¿no? Y los recursos digitales que tengas para ello. Ya entrando un poco más a detalle, saber elegir por qué red social me voy a comunicar, si va a ser un video, si va a ser un podcast, si va a ser un reel, si va a ser a través de un blog, si va a ser a través de una estrategia por ahí de WhatsApp o mailing, por ejemplo. Entonces, a diferencia del UX Writing, que sí se centra mucho en la elección de las palabras, la creación de contenido digital va más por una parte de enganche tanto visual ujú, como esta parte escrita también para poder llegar a más usuarios con información de valor. Y creo que es un poco más de la perspectiva en la cual ya en la práctica he estado un poquito más familiarizado, un poco más orientado. ujú. De hecho, mira que tú justo mencionaste al principio algo que para mí es fundamental y yo creo que es la gran diferencia. Bueno, voy a tocar tal vez un tema que sí tiene mucho que ver, pero con el tiempo fuimos entendiendo que va más allá de simplemente persuadir la compra, que es, digamos, que es el copy a la final, ¿no? O sea, en una pieza publicitaria, en un arte digital, tienes el copy que te habla y como que te persuade, pero el UX content, como tú dices, es centrado en el usuario, centrado no en el producto, sino centrado en las necesidades. Entonces, tú empiezas a tocar temas muy sensibles como, por ejemplo, la alimentación, el sueño, la necesidad del descanso, en este ejemplo que tú hablas, y es como que le haces más empático, ¿no? O sea, es como que a través de eso tú le dices, yo te estoy entendiendo lo que tú pasas, por eso te ofrezco este producto, y más allá de que decirte de una que lo compres porque está al 20%, te digo el beneficio que tú vas a obtener. Entonces, es súper interesante porque hemos cambiado un poco el interés de embellecer mucho, mucho el contenido que vea el usuario con cosas que a la final como que le distraigan y más nos centramos en quién es, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte que empezaste a comentar es el punto clave. O sea, el centrarte en el usuario, centrarte en la persona, el entender su entorno, el entender quién es y más allá de una segmentación general de mercado, es construir lo que mencionábamos en el episodio anterior, el arquetipo de persona, ¿no? O sea, el entender quién es y cómo tú le hablas, ¿no? Y también lo que tú mencionabas, este tema de ya lograr este enganche, ¿no? Porque seguramente para los que nos escuchan y tal vez sean personas que no solo sean diseñadores, no solamente sean personas de contenido, sino dueños de empresas. Yo sé que el interés es que el usuario se enganche. Obviamente, es el interés y es el objetivo del negocio en la final, ¿no? O sea, digamos, generar venta, Sí. generar este enganche, pero no por eso vas a intentar a la fuerza vender y que se enganche el usuario de una, porque tal vez tú piensas, no, es que yo necesito vender y a la final esto va a servir, pero un poquito
centrarte en el usuario. Entonces, ahora quisiera un poquito que podamos seguir como decir, expandiendo este concepto de un poquito hablar cómo es ese proceso para llegar a decir yo voy a crear o voy a armar, como tú decías, un contenido de valor. ¿Qué proceso tú personalmente sigues? Si haces algo de investigación o cómo llegas al punto de decir esto es lo que funciona o esto es lo que el usuario sí necesita. Claro, mira, te voy a ser muy franco y yo tengo como esta disrupción entre el marketing y las metodologías 100% digitales a un Ujú. poco este mix con el marketing tradicional. Digo, ya no te terminé de platicar, pero de mi experiencia profesional, después de estar acá en Black Trust, surge la oportunidad de estar en una agencia de marketing, que fue un trabajo temporal. Luego estar como training en una farmacéutica, donde es un marketing mucho más diferente y mucho más Ujú. personal de tener el tacto con el médico, convenciones, congresos y como toda esta parte muy, ¿cómo decirlo? Muy de redes de contacto, de Ujú. networking para poder posicionar pues medicamentos y diferentes tipos de cosas, ¿no? Y luego pasar hasta hace 2, 3 años a trabajar en startups, donde dicen que en las startups es un año perro, ¿no? Sí, En un año son como 7 años de Godín y créeme que lo haces un montón comprendí. de cosas ahí. Sí, después de tanto tiempo y te vuelves multitarea, ¿no? Sí, Y esta estás. perspectiva me ha permitido como sentar las bases e ir puliendo, e ir mejorando como las técnicas o herramientas que voy utilizando para crear contenido para diferentes audiencias. Y un ejemplo que tengo muy claro es de mi anterior trabajo, estuve por ahí en una plataforma que se llama Heru, que es para repartidores y conductores. Entonces, esta audiencia de repartidores y conductores es muy reacia, es muy sindicalista, tiene un comportamiento muy como de abandono porque son pocas las posibilidades o las condiciones que tienen para su labor, ¿no? Ujú. Está este desinterés de las grandes plataformas, todas las conocemos, de brindarles un seguro médico, de brindarles la atención, de brindarles un seguro de incapacidad, de brindarles las herramientas para trabajar, y está también como esta parte muy de hermandad entre ellos de juntarse, ¿no? Ujú. Entonces, para ello decidí como primero a través de herramientas de UX como mapas de empatía o las Card Story, Ajá. empezar a dibujar la audiencia a la que le voy a hablar, ¿no? Y en este preámbulo también nosotros teníamos contacto físico, teníamos como ciertos food trucks, se podrá decir como ciertos depósitos a lo largo de la Ciudad de México donde iban los repartidores conductores a recargar su celular, a calentar su comida. Entonces, a mí me gustaba ir una vez a la semana, digo, me tocó un poco ahí el tema de COVID, por eso lo hacía con esa periodicidad, pero me gustaba ir al menos una vez a la semana a convivir con ellos. Ujú. Afortunadamente, después de esta relación hice muy buena amistad, hoy son muchos de ellos muy buenos amigos míos, pero empecé a entender cómo funciona la dinámica y la interacción entre ellos para esto poderlo trasladar a un marketing digital, a un tema de social media, como mucho más aterrizado y mucho más Claro. real, porque al momento de crear contenido en la digitalización se pierde esta focalización y se pierde esta empatía que tú mencionabas hace rato, ¿no? Entonces, Ujú. este mix de a través de herramientas, recapitulando, a través de herramientas como mapas de empatía, card storings, por ahí también a mí me gusta hacer como mucho esa parte como del mapa de los funnels de conversión, como para a partir de Ujú. ahí crear contenido, donde le pueda presentar posteos de que me va conociendo, el tema de la consideración, el tema de la conversión, hasta un tema de fidelización. Y Ujú. así voy organizando mis contenidos de acuerdo a ciertas parrillas. Armo parrillas, ya sea a través de Notion o a través de la suite de Google. Y me gustaba o me gusta hacerlas de manera quincenal e incluso mensual para ir diversificando y tener como todo el mapa completo de lo que le voy a presentar al usuario para que en ciertos posteos o en ciertos puntos yo le pueda presentar mi artículo o el producto de Ujú. interés para ir al tema de conversión. Claro. Entonces es como un poquito la estructura que sigo, research, planeación y ya la ejecución. Y se me quedó mucho de un podcast que empecé a escuchar, también por eso llega esta parte de UX, del buen Iván Tre y Betao Maldonado,
que tienen tenían su podcast de Growth Marketing MX, lo El empecé a marketing, escuchar ajá. hace unos años. Y mi Ujú. primer libro que leí fue el de Sean Ellis, el de Hacking Growth. Ah, Y esta parte de metodología de Hacking Growth también la empecé a combinar con la creación de mi contenido. Es decir, yo ponía dentro en Heru, y eso, la es que te digo, estar en startup es como mucho más rápido el aprendizaje, y te vas quedando de cada empresa te vas quedando con ciertas cosas sí, que la sumas a tu portafolio ciertas como prácticas, ¿no? profesional. Al final. Exactamente. Y de ahí aprendí a combinar el Hacking Growth de una forma en la que yo pudiera poner, ya sea tanto en pauta o de manera orgánica, un mismo copy, como un mismo punto o pilares, yo les llamo, no sé, sea cultura, Ajá. sea producto, sea como interacción, y cambiaba, o sea, te digo, mismo copy, cambiaba imagen y video, los ponía y los testeaba 2 semanas. Y los que tuvieran Mm, mayor engagement rate y mayor interacción, era el elemento que elegía para mis futuros posteos. Entonces, si mi ya, imagen tenía más interacción, claro. era herramienta que iba a utilizar para el siguiente mes y eso me ayudaba como a ir midiendo justamente a través de resultados y de data cómo es que este contenido está siendo de alto impacto y de mayor relevancia para mi usuario final. Por Ujú, ahí un libro que tiene Rosa Morel, que tiene como un mes que lo leí, que es de neurocopywriting. ujú. Ella menciona que nos enfrentamos todos los días a 500,000 impactos de palabras, o sea, 500,000 palabras todos los días, en pantalla, en texto, en muchos lugares. Imagínate, es como leer un poquito de la Guerra de Tolstoy, que es un libro que tiene la misma cantidad de letras y de palabras. Ujú. eh, en tu pantalla todos los días. Entonces es impresionante que en algún punto tú te detengas a leer algo que realmente te demarque interés. Entonces, mientras tú, a través también de esta elección de keywords que enlacen a tu audiencia y la sepas implementar en tu copywriting, mayor va a ser como ese impacto o el tenerlos más tiempo en pantalla consumiendo tu contenido, porque sabemos cómo funcionan los algoritmos en redes sociales, ¿no? Exacto. Ujú. Mira que de hecho hay dos cosas que querías mencionar ahorita, lo que tú decías un poco, cuál es tu proceso y lo que tú dices del el hecho de irte, o sea, irte a las zonas o irte a los lugares donde estaban estas personas, pero prácticamente eso de hacer shadowing, ¿no? O sea, estar como que esté detrás de la persona un poco, entender cómo hace y tal vez de cierta manera luego tú mismo intentar replicarlo, tal vez haciendo tal vez un tema de Safari, por ejemplo, haciendo el mismo este proceso y tú ya vas entendiendo, ¿no? O sea, porque muchas veces se puede llegar a entender, o sea, se puede llegar a pensar que el UX content o el contenido solamente pasa en tema digital y no necesariamente empieza ahí, sino que tal vez estar muy presente donde pasan así las cosas para ser más empáticos, como decíamos al principio, que es lo que se hace como extra, ¿no? Como así adicional. Sí. Y algo que me llamaba la atención y quería preguntarte es, en el caso de cuando tú tienes que trabajar con algún cliente que te dice, mira, este es mi objetivo, esto quisiera hacer, ¿cómo es tu proceso para poder así decirle, mira, o sea, lo que tú me dices, lo que quieres hacer, tal vez no es lo más recomendable, y cómo tú le argumentas el hecho de poder como que cambiar un poquito su pensamiento, que muchas veces puede ser que no sea el mejor o tal vez esté como que súper sesgado? ¿Cómo haces esa negociación con tus stakeholders? Mira, creo que, híjole, esto es sumamente ambiguo y sumamente Tema complejo sensible. porque sí, depende mucho de la comunicación y creo que ese es un factor Ajá, clave, ¿no? Hoy en día nosotros somos expertos en la creación de UX, de comunicar cosas, ¿no? Tanto de manera digital, porque lo hacemos todo el tiempo con diferentes herramientas, como de manera también intrapersonal o interpersonal con los demás, ¿no? ujú, Entonces, esta claridad de poderle decir a tu cliente, a ver, yo soy el ente que sí, soy tu asesor y soy un acompañante más, soy una extensión de tu empresa y tú como cliente quieres ciertos objetivos, solamente planteándole desde el inicio, déjame ayudarte.
¿no? Ujú, Siempre y siempre lo que procuro hacer, y digo, ahora estoy con una agencia digital, tengo poco menos de un mes, y ya me toca convivir con 4 cuentas de clientes muy grandes. Y al momento de platicar con ellos es, mira, está esta serie de contenidos, está la parrilla, y esos son tus objetivos comerciales. Jamás olvidemos que los objetivos comerciales que te pide tu cliente son el eje, además de que esté centrado en el usuario, ¿no? Ellos ujú, se manejan por objetivos, buscan tasas de conversión y están invirtiendo su dinero para que tú, a través de tu conocimiento y siendo experto, lo puedas materializar a venta. Porque no romanticemos esto, al final es venta, son total. negocios y se tienen que cerrar, ¿no? Exacto. Hay que No, convertir a la final, porque si no, no hay ningún sentido. exactamente, entonces me ha tocado con ellos, por ejemplo, y me pasó ayer, no diré el nombre de la empresa, pero están vendiendo como productos de merchandising a través de sus redes y es como de, no, quiero que me pongas un catálogo, un posteo con todos los productos y que salgan con precio y que me los mandes a tal correo para que compren, ¿no? Y es Ujú, como de, ok, el algoritmo funciona de esta forma, el tiempo que más pases en el carrusel de Instagram, te va poderando, te va acomodando contenido muy similar entre más tiempo pases en una imagen y tiempo en pantalla recorriendo un ujú, contenido. A través de esta explicación mediante una nota de voz, oye, mira, si tu post con los 10 productos en una imagen está perfecto, ¿qué te parece si estos 10 los acomodamos en 10 imágenes por separado, con un look and feel bien acomodado, y al final el algoritmo funciona de esta forma, ¿no? Y se lo explicas. Entonces, ya está esta parte de combinar lo que él quiere con su idea y siendo el cliente, con esta parte de tú sentarte como experto a decirle qué es lo que mejor puede funcionar. Si de plano yo veo que dentro de una de sus propuestas raya en algo que al final no puede convertir o no puede ser, pues tú ya le sugieres, ¿no? Si ujú. va por esto, la verdad es que mira, te recomiendo que no va, lo podemos guardar y busca la forma de reconvertirlo a algo que sí sea posible, ¿no? Claro. Y al menos es como procuro mantenerlo ya al momento de trabajar con clientes o con partners o con aplicaciones en las que he estado involucrados. Chévere, claro. Es que como tú dices, a la final es llegar a ese consenso, o sea, no es, no, o sea, no irnos tanto por lo que nos diga, digamos, como tú dices, o sea, los objetivos no son como que nuestra guía, nuestro norte, o sea, son como la base, obviamente, ¿no? O sea, lo que tú quisieras alcanzar, o sea, a la final es lo que quisieras alcanzar, pero no por eso tienes que guiarte específicamente por eso. Entonces, obviamente, es súper bueno lo que tú comentas. Ahora, ya como para entrar en la parte ya, como ir como que esté cerrando un poquito este aspecto, ¿cuál es el desafío más grande para ti que tú piensas que puede ser que se puede enfrentar alguien que quiera dedicarse al UX content? O sea, un tema en tu experiencia, lo más que lo difícil, el desafío. O sea, que digas esto, siempre te vas a topar con esto, siempre. Yo creo que con los cambios. O sea, creo que esta parte de adaptabilidad al cambio, ser Ujú, resiliente, y a mí me ha convertido en alguien mucho más paciente, ujú, ¿no? Mi personalidad es muy desesperada, entonces tienes que comprender que esto también es de error y acierto, ¿no? ujú, Por ahí Iván, que es muy buen amigo, en algún momento me comentó, equivócate rápido, corrige rápido. Entonces no tengamos miedo a equivocarnos, nos vamos a equivocar todo el tiempo. El punto es que entre ¿no? Más rápido corrijas el error, pues te va a costar menos dinero y te va a costar correcto. menos lágrimas, ¿no? Entonces, Ujú, creo que uno, el ser muy paciente en cuanto a también, pues las redes sociales se mueven de una manera muy rápida y muy huracánica. Y ujú, creo que dentro de esto, mucho el equilibrio es la paciencia, ¿no? El que totalmente. le puedas dar la paciencia a tu post de que funcione, la paciencia de poder hacer el cambio correcto, sea de color, sea de copywriting, sea de tal, para que la siguiente iteración te pueda funcionar. Entonces creo que esta parte de mesura y de calma dentro de la creación de contenido eh, lo puedes anteponer para bajarle un poco la revolución a toda esta senda de bombardeos que vemos todos los días. Entonces, los cambios están constantes,
tanto en startups como con clientes, siempre va a haber cambios. Vas a estar retrabajando muchas cosas, Sí. entonces tienes que ser muy tolerante en este aspecto, ¿no? Ujú. Sí, de hecho creo que es el consejo que muchos y yo creo que para todos nos sirve y sí, o sea, definitivamente cuando estamos hablando de intentar equilibrar entre lo objetivo de la empresa, lo que necesita tu usuario y cómo cambia el mercado, es eso, o sea, siempre vas a tener que cambiar, o sea, completamente. Y como se dice, pues lo que tú mencionabas es una de las frases que algún rato la escuché y me parece que es dentro de la metodología de Design Thinking, creo, sino, o de Design Sprint, que decía, equivócate rápido y equivócate barato. O sea, entre más rápido puedas entender en qué te estás, o sea, en qué estás fallando, menos fricción vas a tener y menos reprocesos, ¿no? Que es lo que uno no quisiera hacer. Ahora, ya un poquito para ir cerrando y antes de que me olvide ahorita que recuerdo, bueno, eso es un tema muy extenso, obviamente nos pasaríamos horas hablando, creo que tenemos que hacer varios episodios porque hay muchas cosas que podemos hablar. Quisiera un poco que nos cuentes sobre tu podcast. Ahorita justo me mencionabas algo y algún rato cuando conversamos, cuenta un poco sobre tu podcast, cómo se llama, cómo nació un poquito para que podamos tener también ese conocimiento. Mira, en uno de mis trabajos, que justo me aventaba como 1 hora y 20 de camino, Ajá. comencé a entender este mundo de los podcasts y empecé con uno de comedia que me moría de risa todos los martes. Y dije, bueno, si en vez de estar escuchando a Shakira y a Rihanna, puedo empezar a cultivar mi cabeza y mi mente, pues busquemos contenido que sea de valor y que pueda venir consumiendo de una manera como muy dócil, ¿no? Y muy amigable. Fue que encontré al buen Betao y al buen Iván. Y a partir de ahí dije, me gusta. Y creo que dentro de mi personalidad soy alguien como extrovertido, como cero penoso, soy muy dicharachero. Y dije, yo quiero llegar a ese punto, ¿no? Lo Ujú. comencé a entender. Por ahí Iván me tendió la mano de llevarle o de enseñarme a editar podcasts. Le llevé por ahí un par de clientes suyos solo por atrás, o sea, entendí un poco de Adobe Audition, de cómo crear como toda la conceptualización, las temporadas, como esta parte también y él me metió mucho en la cabeza el tema de tu marca personal, ¿no? Y creo Ajá. que en esta industria mucho tú debes estar leyendo y preparándote y construyendo para ti y para los proyectos en los que vas a estar. Entonces ahí surgió al buen entendedor podcast Palabras, que por ahí intenté jugar un poco con esta parte de la fonética y de la estructura gramática. Entonces ahí sale. Y es un podcast que habla sobre marketing, tendencias, tecnología, pero muy enfocado a la gente que no está familiarizado con los temas, ¿no? Se me Mm, quedó mucho esta parte de no haber podido encontrar la información hace 10 años de mi carrera de ingeniería en computación completamente. y, y digo, en ese entonces no había la apertura de internet como la hay ahora, ¿no? Entonces me encantaría que chavos de 17, 18, 19, 20 años que están como todavía definiendo por dónde se van a ir, van a encontrar en este podcast, pues traigo invitados, traigo como a varias personalidades del medio que platiquen cómo es su día a día, que compartan un poco de su Chévere. experiencia, qué skills, qué herramientas, por dónde ir. Y mira, la verdad es que muchos están casados en este tema y tú lo has visto en la industria, con ser rockstars y con tener miles de followers, ¿no? Pero la verdad Ujú. es que mi intención es que si me escuchan 20 y a dos les puedo cambiar la perspectiva o la semana o una parte chiquita de su vida, por mí más que encantado. Claro. Digo, no excluyo por ahí que tenga 1 millón de seguidores, ojalá, pero construimos porque uno es una terapia, también te Sí. ayuda mucho a fortalecer tu organización, ¿no? Tengo en Notion mis episodios, por ahí, fíjate, a veces estoy como un poco descontinuado en mis proyectos. Lo había iniciado en octubre de 2020 y lo retomé apenas. Tengo de nuevo otros 3 episodios de hace 3 semanas. Entonces ya tengo en mi Notion como mis invitados, su fotografía, la descripción de Spotify, Ujú. le di como un refresh a mi imagen. Entonces,
eso también a ti te exige y te vuelve como un Sí, creador de contenido y te permite experimentar, ¿no? completamente. Y a coste cero, sin darle la torre al presupuesto de tu cliente, ¿no? Completamente. Y bueno, lo que tú dices es también lo que yo vivo también, o sea, un poco el tema de cómo me cambió la vida hacer un podcast. Igual algún rato estoy pensando hacer otro podcast de otro tema totalmente distinto, porque creo que hay muchas cosas por hablar. Sí. Entonces, muy chévere. Y bueno, para finalizar un poquito, Josué, un poco que nos cuentes y nos digas tus recomendaciones de dónde podemos documentarnos más, dónde como que te podríamos entender mucho más este tema del UX Content, alguna recomendación que tú tengas, algún libro, pues como para que los que nos interesa estar más al tanto de el contenido centrado en el usuario, un poco para que nos puedas dar tus tips en o tus recomendaciones más bien dicho. Mira, creo que hay miles de libros y mil cursos y muchísima información acá afuera. Sin embargo, como yo lo percibo, como yo lo voy adoptando es, me gusta buscar metodologías como que no estén tan arraigadas a lo que hago para tomar lo mejor de ellas y construir algo que me aporte a mí y a partir de ahí construir mi contenido, ¿no? Entonces, por ahí lo que hace UX School Academy, ya compartimos Ujú. con ellos, una plataforma latinoamericana muy rica y una Sí, hermandad muy, muy sabrosa. Por ahí van a tener su UX Cool Weekend este fin de semana, de hecho, sí. en la primera Ajá. semana de septiembre. Se los recomiendo mucho, mucha gente a valor, son 36 horas me parece de contenido, muy ligerito y muy, muy fácil de sacarle jugo. Ujú. También uno que a mí me encanta es, ya lo mencioné, Hacking Growth de Sean Ellis. También justo el que leí apenas de Rosa Morel de Neurocopywriting, te da Ujú. datos muy puntuales para la construcción de anuncios o de palabras clave para tus copies, tanto copy in como copy out. Y 50 consejos que nadie me dio para emprender del buen Iván Este Tre. libro lo quiero comprar y lo quiero leer. Hacía Me lo rato. aventé, me Serio. clavé con él, uno, porque es mi amigo y le tengo un cariño muy especial, y lo considero mi mentor en muchas cosas. Este, está ligerito, compré, tengo por aquí mi Kindle, entonces lo bajé de Ujú. Amazon, creo que está en 58 pesos mexicanos, súper barato, y me lo aventé en 3 horas en la madrugada, y de verdad que muy rica la lectura. Qué chévere. Chéverísimo. Sí, o sea, de hecho, como tú dices, hay mucho contenido. Ahora, cuando yo también empecé, era como que, ¿qué es esto? O sea, no tenía idea, había full cosas en inglés. Ahora tenemos Sí, para escoger y el que definitivamente, o sea, aquí es el que no quiere mismo es porque no quiere, o sea, hay muchas formas. Y claro, este fin de semana también hay este gran evento de el 3 al 5 de septiembre del Cool Weekend de UX School Academy, que de hecho creo que es ahí donde nos conocimos en esta certificación de UX Research, que pues a propósito sí. están en otra certificación, creo. Obviamente este espacio no está patrocinado por UX School Academy, no nos han dicho nada, pero pues igualmente los hacemos como Escúchenos, parte. escuchen al Claro, buen José Arroyo y totalmente. patrocínenlo, por favor. Por favor, no mentira. Y listo. O sea, bueno, o sea, es un tema, como te digo, es un tema bastante amplio, bastante largo. Muchas cosas podemos hablar, pero yo creo que esto deja la semillita para las personas que les interesa. Entonces, a los que nos escuchan, muchísimas gracias por haberse quedado hasta este tiempo de este episodio. Entonces, estamos en la segunda temporada enfocados en el negocio. Creo que este episodio calza perfecto el tema y pues en algún otro momento pues nos estaremos escuchando y viendo con Josué Villafranca seguramente para seguir hablando acerca del contenido centrado en el usuario. Así que muchísimas gracias, Josué. Ha sido un gusto tenerte en este espacio con nuestra comunidad. José, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que muy contento cuando recibí tu mensaje para invitarme y hacer por ahí una participación. Muy emocionado. La verdad es que creo que mucho de la industria necesita seguir construyendo contenido juntos, no solo para México y Ecuador, sino para toda Latinoamérica. Y es lo Exacto. bonito de estas herramientas, ¿no? Como la que estamos ahorita. Tú eres de tu país, yo desde el mío, y viniendo aquí a echar el chal y el chisme como se debe de hacer.
de una Lo manera más, proactiva. lo más chévere son como que las frases que cada uno Exactamente. dice, es increíble. Bueno, Muchas entonces, gracias. si nos Saludos a están todos. escuchando, un abrazo para todos.